Buena parte de la lejanía que tenemos con nuestros propios derechos proviene de que los vemos como cuestiones irrealizables. No conocemos los mecanismos para llevarlos a la realidad. Eso que los juristas llaman garantías, es decir, los mecanismos o procesos a través de los cuales se realizan los derechos son promesas, los derechos son exigencias o valores que tienen que concretarse, pues esas garantías o mecanismos de realización en un país como el nuestro siempre han sido frágiles, han sido incompletas, han sido insuficientes. Eso hay que decirlo para que no tengamos la idea de que basta con postular derechos para que estos se puedan realizar. Pero lo cierto también es que esta lejanía nos ha llevado a desentendernos, a dejar de preocuparnos, a perder inventiva sobre la manera en que podamos ir concretando estas exigencias de cumplimiento. Es decir, también a cumplir los derechos se aprende. Necesitamos guías, necesitamos orientación, necesitamos una buena pedagogía para que los grupos ciudadanos, para que cada persona pueda tener un conocimiento del camino que debería seguir en cada caso para la realización de sus propios derechos. Los derechos no se garantizan de manera espontánea. Los derechos no se realizan nada más por haber sido promulgados o por aparecer en un texto constitucional o en una norma general, local o federal. Los derechos se realizan a través de una articulación pública donde entra la autoridad, donde entran los ciudadanos y en la cual se establecen rutinas, caminos, procesos para que precisamente adquieran esa terrenalidad, esa materialidad que echamos tanto de menos en la experiencia mexicana. Es decir, tenemos que aprender cómo se protegen los derechos, tenemos que aprender cuál es el camino para la realización, para la garantía del sistema de derechos que tenemos establecidos. Por eso creo que es una excelente iniciativa la que nosotros ha venido desarrollando en los últimos tiempos, de generar una batería de guías informativas, de guías de acción que permitan a cualquier persona identificar la manera en que puede realizar de manera concreta, la forma concreta de realizar un derecho. Se han generado hasta el momento más de 40 guías de exigencia, es decir, que nos permiten hacer exigibles, realizables los propios derechos que están en la Constitución, pero que requieren desde luego método, orientación y sobre todo basarse en los buenos ejemplos, en lo que se llaman buenas prácticas. ¿Cómo se constituye una guía de exigencia de derechos? Identificando el derecho que queremos reclamar, identificando los mecanismos o los procesos mediante los cuales se puede realizar esa reclamación y teniendo como ejemplo orientador, teniendo como ilustración práctica lo que algunos casos paradigmáticos han logrado realizar antes en ese terreno de derechos. Es decir, con mucha frecuencia lo que vamos a encontrar es que otros grupos, otras personas ya han transitado el camino que necesitamos transitar nosotros para acceder a nuestros propios derechos. Esto significa que necesitamos un acercamiento colectivo al tema de los derechos, que si nosotros seguimos viendo como vemos la experiencia de los derechos en nuestro país, de manera separada, fragmentada, atomizada, el desafío que nos impone el cumplimiento de los derechos, los seguiremos experimentando como una realidad ajena, extraña y sobre todo inmanejable. La manera de lidiar adecuadamente con la realización de los derechos es el aprendizaje colectivo. Son las tareas agregadas mediante las cuales generemos un proceso recíproco de alimentación mediante el cual podamos conocer lo que otros han hecho para poder orientar nuestras propias conductas. Necesitamos construir estándares colectivos
de garantías de derechos, estándares colectivos que guíen nuestra propia exigencia. Es la única manera, en efecto, de que la exigencia se convierta en un mero reclamo que estaría justificado, pero que sería impotente, que sería inútil porque no tiene un camino por el cual pueda desenvolverse. Yo creo que este tipo de recursos, no son los únicos desde luego, representan un excelente ejemplo de cómo el aprendizaje social puede fortalecer, un verbo que ahora se utiliza mucho, puede empoderar a los grupos ciudadanos para que puedan hacer posible la realización de estos derechos. Y hay que decir que este aprendizaje que tenemos que procurarnos a nosotros mismos, las y los ciudadanos, es un aprendizaje que se tendrá que reflejar en las autoridades estatales. Es decir, de la capacidad de aprendizaje, del tipo de información que utilicemos, de los estándares de acción que nosotros seamos capaces de adoptar, dependerá el propio aprendizaje de las autoridades, que así se verán obligadas a atender, a garantizar los derechos. No lo van a hacer de manera espontánea. La acción social, la acción cívica en favor de los derechos, parte de la idea de que los derechos son un instrumento de intervención política, son un instrumento de cambio social que requieren ser utilizados de manera orientada y de manera muy informada. Si logramos nosotros construir un espacio de información sobre cómo se accede a los derechos, lo que nosotros ha hecho, por ejemplo, que es establecer un catálogo de rutas de realización, de rutas de acceso a los derechos fundamentales que elevan el nivel de vida de la ciudadanía, yo creo que habremos ganado un importante tramo en la recuperación de nuestros derechos. Pero sobre todo, creo que habremos logrado algo de mayor fondo. Nos habremos puesto en camino de entender al sistema de derechos como algo que caracteriza nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra cohesión de grupos. Yo creo que el ejercicio de los derechos, la posibilidad de reclamarlos como propios, es lo que se llama exigibilidad. Eso nos reconcilia con los derechos, nos permite llevar a la práctica eso que ya sabemos y venimos diciendo desde la teoría, que es: los derechos son una construcción colectiva, son un patrimonio colectivo, son una construcción propia, nos han sido enajenados, ¿no? Han sido tomados por ciertas élites para utilizarlos como bienes selectivos, y por lo tanto lo que tenemos es la posibilidad de recuperarlos. Esta reconciliación con nuestros propios derechos, esta reapropiación, pasa por una serie de tareas educativas e informativas que le dan contenido, que le dan sustancia, que le ponen carne, que le ponen tiempos, que le ponen actos a el tema de la realización de los derechos. Es una manera de meter a los derechos en nuestras prácticas diarias.